Oremos, hermanos. Amoroso y buen Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos nuestras infinitas gracias, porque en este día se ha escuchado, Señor, que debemos imitar, Señor, de tu personalidad, que dices que eres manso y humilde. Y así, Señor, hemos escuchado este tema de ser mansos y humildes para que pertenezcamos en tu redil, Señor. Glorioso Señor, ha llegado el momento en que tu siervo Marcos, que ha venido, Señor, en este momento para darnos ese alimento espiritual, que tu Santo Espíritu le guíe y tú lo bendigas en gran manera, a él y a su familia. Glorioso Señor, dale pues la dirección de tu Santo Espíritu, para que así, Señor Dios de los cielos, seamos alimentados. Y así te demos honra y gloria en Jesucristo nuestro bendito Salvador. Amén. Gracias a nuestro hermano. Así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano con la predicación de esta mañana. Gracias. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Hermanos, pues nuevamente es un gusto estar con ustedes en este día. Y hermanos, antes de que tomen sus asientos, quiero pues darles también el saludo de nuestros hermanos en Cristo Jesús allá en Chicago. Así que hermanos, el viernes pues les sabían que íbamos a venir y también mandaron saludos para esta localidad. Así es que de una vez, hermanos, reciban el saludo de sus hermanos en Cristo Jesús de Chicago y es paz a vosotros. Gracias, hermanos. Antes de que tomen sus asientos una vez más, les invito a que tomen su Sagrada Escritura. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de la palabra y vamos a hablar también, hablar un poquito nada más acerca de la lectura bíblica, que, hermanos, de Génesis, el capítulo 4 de Génesis, vamos a leer otra vez un poquito. Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 7. Vamos a leer todos juntos del 3 al 7. Leamos en el nombre de Cristo. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Pueden sentarse, gracias. Solamente el tema, hermanos, el título es, precisamente lo tomamos de esta lectura, y es: el pecado está a la puerta. Y aunque ya, hermanos, lo estudiamos a través del estudio de la clase acerca, hermanos, de la violencia, que el pecado engendra, hermanos, además de que engendra muerte, también otro fruto del pecado es la violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por causa de la desobediencia vienen también las demás consecuencias, que es, hermanos, la vergüenza, ¿verdad? Es también el enojo, el odio y la venganza. De ahí, hermanos, se dispara un sinnúmero de consecuencias por causa de la desobediencia, hermanos, a los mandamientos del Señor. Y, hermanos, como nos dimos cuenta en esta lectura, dice que Caín y Abel, hermanos, yo creo que también vivieron una niñez muy común como la de nosotros, ¿verdad? Quiero imaginarme, ¿verdad? Porque la Biblia enseña, hermanos, que el pecado o el corazón del hombre, ¿desde cuándo es malo?
desde su juventud. Entonces significa que desde cuando es niño, pues el niño, hermanos, pues es inocente. Una cosa es que sea travieso y otra cosa es que sea malo, ¿verdad? Es travieso por naturaleza, pero la maldad comienza en su juventud. Entonces posiblemente, hermanos, había buenos ratos y malos ratos con sus hermanos, ¿verdad? Bueno, su hermano Caín y Abel. A lo mejor no había muchos entretenimientos de deportes como el día de hoy, pero me imagino, ¿verdad? Algunos jueguitos precarios, ¿verdad? Como algunos de nosotros lo llevamos a cabo, que a las escondidas, que a las alcanzadas, etcétera, que aviento la piedra y a donde llegue y de ahí hasta ahí tú me cargas. Posiblemente tuvieron una niñez también muy bonita, pero andando el tiempo, dice la Escritura, andando el tiempo ellos crecieron y comienza, hermanos, a crecer su conciencia. Y, hermanos, llegó el momento en que ellos, por decirlo así, hermanos, en agradecimiento a nuestro Dios por ese instinto también de agradecimiento, porque ellos habían sido bendecidos por nuestro Dios. Ya escuchamos, hermanos, a lo que se dedicaban estos personajes, ¿verdad? Uno labrador y otro de la tierra y otro cuidaba las ovejas. Y, hermanos, ellos presentan su ofrenda al Señor para agradecerle por todas las bendiciones que habían recibido. Y vemos cómo Dios, hermanos, acepta la ofrenda de Abel y también acepta, hermanos, la forma en que él lo presenta, su actitud de Abel, porque dice la Escritura que se agradó de Abel. Cuando se habla de la persona de Abel, desde su actitud, de lo que había, como dice uno de nuestros hermanos aquí presentes, de lo que había en su corazón y también del producto de lo que había en su corazón, que era la ofrenda. Y también Caín de igual manera presenta su ofrenda y, hermanos, también con una actitud también diferente a la de Abel, porque así dice la Escritura, dice que no se agradó ni de Abel ni de su ofrenda, de las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que había en su corazón produce, hermanos, ¿verdad? El pecado. Entonces, allí vemos, hermanos, que el Señor, pues sí, Él decide darle el reconocimiento de alabanza a Abel, porque él mismo, nuestro Dios, cuando, hermanos, le hace el llamado de atención a Caín, dice: a ver, Caín, dice, ¿por qué te has ensañado y se ha inmutado tu rostro? Y él mismo, hermanos, le dice: si bien hicieres, no serás ensalzado, ¿sí? Pero si mal hicieres, el pecado, ¿qué cosa? Entonces, ¿cómo es, hermanos, que viene el pecado? Dice: el pecado está ¿a la puerta de dónde? Pues de nuestro corazón, ¿verdad? No de nuestra casa física. Toca, hermanos, Satanás el corazón de Caín. ¿Y qué hace Caín? ¿Le abre la puerta? Sí, le abre la puerta. Entró, hermanos, Satanás en su corazón y él, hermanos, le abre la puerta de su corazón y de allí vino, hermanos, los resultados. Entonces, cuando dice, hermanos, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si mal hicieres, el pecado está a la puerta. ¿Cuál fue el mal que él cometió? Como ya se comentó, hermanos, no especifica nuestro Dios en qué consistía ese mal, pero sí, hermanos, nos da a entender cuando el Señor califica, hermanos, a Abel. Y ahí, hermanos, pues si de por sí, hermanos, ya Caín ya no estaba bien de alguna manera, más si el Señor le dice: mira, por esto y por esto y por esto, otro, ¿verdad? Pero de hecho el Señor sabía, y Caín sabía en qué consistía ese mal. Y lo deja, hermanos, a reflexión de cada uno de nosotros, para que nosotros reflexionemos de que estamos mal, ¿verdad? A veces cuando alguien nos quiere corregir, inclusive nuestro propio Dios, hermanos, por su propia boca, hermanos, ¿la corrección es agradable para uno? ¿Sí? Bueno, a lo mejor lo decimos, ¿verdad? Para que no se oiga tan mal. Pero, hermanos, la corrección muchas de las veces no es bien recibida porque incomoda la corrección.
Lo que no nos incomoda es que nos digan: ay, hermano, mira qué bien vestido vienes, mira que eres muy elocuente, mira, felicidades, hiciste esto bien. Eso no nos incomoda, eso nos alegra, pero nos incomoda cuando alguien nos corrige, y más si lo hace delante de la gente, ¿verdad? Esa es la naturaleza también del hombre. Entonces, hermanos, el Señor corrige a Caín, y en vez de que Caín, hermanos, acepte esa corrección, ¿verdad? Porque no, él no aceptó la corrección, ¿verdad? Después de que el Señor le dice esas palabras, ya le estaba advirtiendo, hermanos, que iba por el lado equivocado. Él tenía la oportunidad, hermanos, de reflexionar, porque todavía no había cometido la violencia de matar a su hermano, solamente se había inmutado su rostro y estaba enojado, ¿verdad? Cuando alguien está enojado, hermanos, no está la sonrisa en el rostro de la persona, ¿verdad? Sino que los ojos, hermanos, cambian de figura, que hasta pues nos damos miedo, ¿verdad? Y entonces él, hermanos, tenía esa oportunidad de decir: Señor, perdóname si es que pues hice esto, lo que sea. Pero él no acepta la corrección y al contrario continúa con su plan. Dice: pero esto no se va a quedar así. Y él, hermanos, comete pues ese pecado. En realidad, hermanos, cometió varios pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el mandamiento que no matarás. Comete ese pecado. Pero antes de cometer ese pecado, ¿qué pecado cometió? Pues no. Entonces es ahí donde es importante también saber, hermanos, e indagar, como se decía hasta en las oraciones de mis hermanos, que el rey David decía: Señor, hasta líbrame de los pecados que me son ¿qué? Ocultos, porque a veces, hermanos, inconscientemente no sabemos que estamos pecando, ¿verdad? Pero debemos también decirle al Señor que nos libre de esos pecados que no son ocultos, ¿verdad? Y que nos revele para apartarnos de ese pecado. Entonces, solamente deducimos, hermanos, en qué consistía ese pecado de Caín, pero se va revelando poco a poco. Por ejemplo, cuando dice el Señor que Abel trajo del producto o de su ganado, dice que escogió de lo mejor del ganado. No dice así, ¿verdad? Lo más grueso lo presentó delante del Señor. Y de Caín, hermanos, se dice, no se menciona, hermanos, de qué calidad era el producto, solamente dice que trajo también del fruto de la tierra. Entonces, pero es ahí donde vemos, hermanos, el texto que daba nuestro hermano ministro, ¿verdad? Decía que Abel ofreció ¿qué cosa? Mayor sacrificio. Entonces se entiende, hermanos, que Abel no escatimó. Él dijo: esto es para mi Señor, es para mi Dios, y le voy a dar de lo mejor de lo que Dios me ha dado. ¿Y cómo lo habrá hecho, hermanos? ¿Con tristeza o con alegría? Con alegría, dice, porque es para mi Dios y Él se merece de lo mejor. Y precisamente esa es la actitud que el Señor recibió de Abel. Y hermanos, esa actitud que tenía Abel, hermanos, el fruto fue de que trajo lo mejor. Y entonces Caín, hermanos, entonces deducimos que a lo mejor trajo, ¿qué sería lo mejor, hermanos? Lo contrario. Pues lo peor, pues sí, aunque la Escritura no menciona, pero sí menciona que Abel trajo de lo mejor. Entonces queda a entender, hermanos, que Caín no porque no había sido bendecido o no porque no tuviera lo mejor, porque la Biblia dice, hermanos, cuando el Señor castiga a Caín, ¿qué dice? Maldita será la tierra también, hermanos, al igual que Adán y Eva también, que fue maldecida la tierra, también, hermanos, por causa de Caín, también el Señor maldice la tierra y dice: la tierra no te volverá a dar, ¿qué cosa? Su fuerza. Sí, entonces también, hermanos, la tierra, hermanos, ya no produce con mucha fuerza también. Entonces yo creo que Caín también, hermanos, recibía bendición de Dios, tenía lo mejor del producto. Ahora vamos a imaginarnos unas calabazas bien grandes, ¿verdad? Unos elotes bien carnosos, es lo que se me viene a la mente, ¿verdad? Tenía de lo mejor. Pero ya cuando iba a ofrendar al Señor, hermanos, es allí cuando entonces, hermanos, escucha algo en su corazón y está tocando la puerta del pecado en su corazón y le dice: oye, ¿qué llevas? Bueno, pues llevo unas calabazas bien grandotas y aquí unos elotes. Pero ¿y quién se las va a comer? Pues se las llevo para Dios.
Pero si Dios no come, entonces mejor te la comes tú y tú las aprovechas. Pues mira, esa calabacita pues ya se está queriendo pasar, dice, pues esa, de todas maneras, el Señor no come. Solamente estoy imaginándome, pero hermanos, es así como toca Satanás la puerta del corazón del hombre. Y ahorita vamos a ver otros versículos para corroborarlos, ¿verdad? Repito, no lo dice la Escritura, pero deducimos, hermanos, que cuando Dios dice que Abel trajo de lo mejor, da a entender que Caín trajo de lo peor, ¿verdad? Entonces Satanás entró en el corazón de Caín, y de ahí vino, hermanos, el fruto de ese pecado. Vamos a ver, hermanos, a un versículo para entender de que esta puede ser la posibilidad, hermanos, del pecado del hombre. ¿Se recuerdan Malaquías? En el capítulo 1, versículo 6. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, ¿qué cosa? Mi nombre. Y que decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos amancillado? En que decís: la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Sí, ¿qué está sucediendo en esta lectura, hermanos? Está el Señor, Jehová, reconociendo la buena voluntad de los sacerdotes. Está reprendiéndoles exactamente y quejándoles y reclamándoles que ellos menospreciaban el nombre de Jehová. Pero ¿de qué manera lo menospreciaban, hermano? Pues cuando ustedes ofrecen el pan inmundo y el sacrificio delante de mi altar, dice, ¿qué es lo que ofrecen? ¿De lo mejor? No, ofrecen al ciego, el perniquebrado, ¿verdad? El que está bien enfermito allí y que ya se quiere hasta morir. Dice, ese es el que me ofrecen. Dice, solamente ustedes mediten y recapaciten. ¿Ustedes le presentarían a esa oveja ciega o perniquebrada o enferma a su príncipe? ¿Acaso su príncipe se agradará y les dará las gracias a ustedes porque le ofrecen en lo de lo peor? Dice, pues no. Entonces dice, dice, el hijo honra al padre, dice, y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿qué hay de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? A ustedes, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Sí, entonces, hermanos, era necesario que el Señor les reclamara al pueblo para que ellos entendieran el pecado que estaban ellos cometiendo de menospreciar el nombre del Señor Jehová. Fijémonos lo que dice allí mismo el versículo 14. Del versículo 13. Habéis además dicho: oh, qué trabajo, y lo desechaste, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, o presentasteis ofrenda. ¿Seráme acepto de nuestra mano? Dice Jehová. Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Jehová. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Si yo soy gran rey, mi nombre es formidable entre las gentes. Y fijémonos, hermanos, que el Señor dice: maldito el hombre, fijémonos, maldito el engañoso, dice, el engañoso que tiene, ¿qué cosa? Macho en su rebaño y promete, pero sacrifica, ¿qué cosa? ¿Lo mejor o lo dañado? Lo dañado. Entonces recae una maldición, hermanos,
en el hombre que tiene la posibilidad de bendecir a su Señor con lo mejor de lo que Dios le ha bendecido, pero le da lo peor. Entonces es algo que al Señor nuestro Dios no le agrada. Entonces, hermanos, por ahí vamos entendiendo entonces cómo es que entró Satanás en el corazón de Caín. No porque no tenía Caín, sino porque permitió que Satanás entrara en su corazón. Alguna palabra, ¿verdad? Alguna voz se escuchó en sus oídos y le dijo: pero ¿para qué haces eso? Mira que esto y este otro. Y él abrió la puerta de su corazón a Satanás, ¿sí? Así como este ejemplo, hermanos, hay muchos ejemplos que podemos ver cómo Satanás toca la puerta del corazón, hermanos, de cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos, hay muchos ejemplos, como por ejemplo, hermanos, está el caso de Judas, ¿verdad? Judas, hermanos, también fue tocado por Satanás. Miren, vamos a ver un versículo en Lucas capítulo 22. Verso 1 en adelante. Dice, verso 1, Lucas 22:1, y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás, ¿en quién, hermanos? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y como los magistrados de cómo se los entregaría, los cuales se holgaron y concertaron en darle dinero, y prometió, buscaba la oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. ¿Cuánto dinero, hermanos, le ofrecieron a Judas? 30 monedas de plata. Pero, hermanos, pues él está bien, no muchas o no pocas, pero él, se recuerdan que él lo que le interesaba era el dinero. Se recuerdan el caso de cuando el Señor estuvo en una cena y que una mujer, en una parte dice, hermanos, que tenía un perfume muy carísimo, ¿verdad? De nardo, algo así dice. Y dice que en una parte dice que empezó, hermanos, a ungir los cabellos del Señor. Y en otra dice, hermanos, que eran los pies del Señor. Y hermanos, como era de gran precio y era caro, el olor era precioso, ¿verdad? O sea, era un olor muy agradable. Dice que se llenó toda la casa de ese olor. Y Judas, hermanos, acomedido, dice: pero ¿por qué se desperdicia ese perfume tan caro? Dice, pudo haberse vendido y el dinero de los vendidos se lo hubiéramos dado ¿a quién? A los pobres. Qué cuidado tenía, ¿verdad? Pero la Escritura dice, no tanto porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era un ladrón y tenía ¿qué cosa? En su mano la bolsa del dinero, era el tesorero. Entonces, hermanos, allí vemos que ya, como decía nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Ya tenía esa tendencia Judas, hermanos, de la avaricia, del amor al dinero. Ya lo tenía, hermanos. Entonces no se le hizo difícil, hermanos, venderlo por 30 monedas de plata al maestro. Entonces, pero la Escritura, lo acabamos de leer, dice que él, hermanos, entró Satanás, ¿en dónde? ¿En el corazón de quién? De Judas. Sí, hermanos. De eso, hermanos, vayamos aprendiendo, porque así trabaja Satanás. Aprendamos los mandamientos de Dios. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Pero también aprendamos cómo trabaja Satanás. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando él toque la puerta del corazón, nosotros decidimos si le abrimos la puerta o si qué, se la cerramos. Sí, hermanos. Así que se acuerdan que el Señor le dijo a Caín, cuando le dice que el pecado está a la puerta, dice, con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado no va a hacer nada contra nosotros
si nosotros, hermanos, no le permitimos entrar en nuestro corazón. Somos libres de decidir si le abrimos la puerta o se la cerramos. Nadie nos obliga, ni mismo Satanás nos obliga, ¿sí? Entonces, así vemos varios ejemplos de cómo, hermanos, trabaja Satanás de muchas maneras. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Hechos de los Apóstoles. Son lecturas que, hermanos, las conocemos, capítulo 5 de Hechos. Versículo 1 en adelante, Hechos 5:1. Dice así: Mas un varón llamado Ananías, y con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudaste del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Aquí vemos, hermanos, otro ejemplo de cómo Satanás toca la puerta del corazón. ¿De quién, hermano? ¿Del pecador o de los hijos de Dios? Pues del pecador, su nombre lo dice, ¿verdad? Pues ya son pecadores, pero de los hijos de Dios, hermanos, toca la puerta del corazón de los hijos de Dios, para que no vayamos a pensar y decir, no, pues yo soy hijo del ministro, yo tengo tantos años dentro de la iglesia, a mí no me va a tocar Satanás la puerta de mi corazón. No, nadie está exento, inclusive hasta los ministros, todos, ¿verdad? Y en esta ocasión, hermanos, le tocó a Ananías y Zafira. Pues sí, tenían una pequeña heredad, por decirlo así. Y, hermanos, pues te dice la Escritura que tenían todas las cosas comunes. Allí entonces, hermanos, pues dice que tenían una propiedad, no la rifaron. ¿Qué cosa? La vendieron. Pero el precio, hermanos, de esta heredad la trajeron a los pies de los apóstoles para que los apóstoles la repartieran conforme la iglesia, hermanos, tenía necesidad. Había viudas, había huérfanos, y los apóstoles, como administradores, se encargaban de repartirlas a los necesitados. Eran los administradores. Pero entonces esta pareja, hermanos, dice: Pedrito, dice, aquí te traigo el precio de mi propiedad, de mi hacienda. Dice, sí. Dice, sí. ¿Y estás seguro que en esto la vendiste? Pues sí. Ya, hermanos, cuando digo sí, dice, ¿por qué no tuviste temor de mentir al Espíritu Santo? Y te concertaste con tu esposa, no tan solamente tú, dice. Esta propiedad era tuya, tú podías venderla o quedarte con esa propiedad, es tuya. Pero has defraudado, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Dice que una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hizo con la otra parte? Pues la tenía guardada, ¿verdad? Dice. Yo creo que cuando la vendieron, dice, ¿cuánto crees que nos den por esta parcela? No, pues quién sabe, a lo mejor está devaluada. Pero ya cuando les dieron el dinero, dice, oye, Ananías, se ve que es muchito, ¿no? Dice, sí, mejor damos la mitad y la mitad nos quedamos. Dice, sí, yo creo que sí, pero les vamos a decir que la vendimos en tanto. Se concertaron, hermanos, les hizo falta temor a Dios. Satanás tocó la puerta de su corazón y le abrieron la puerta del corazón a Satanás, esta pareja. Sí, ellos tenían el poder de decir, mujer, se oye bien, pero no. Porque no tan solamente, hermanos, Satanás toca la puerta del corazón, también el Espíritu Santo en nuestra conciencia. Y nos dice, ¿sabes qué? Tú, Ananías, dile a tu mujer que se tranquilice, que eso forma parte de la bendición del Señor, que Dios los va a seguir bendiciendo con más.
Pudo haberle dicho eso, no, mujer, retráete y ¿sabes qué? Mejor vamos a dar lo justo. Tuvieron la oportunidad, pero hermanos, en vez de abrirle la oportunidad de abrirle el corazón al Espíritu Santo, ¿se la abrieron a quién? A Satanás. ¿Y cuál fue, hermanos, la consecuencia? La muerte, hermanos. Entonces, Dios conoce nuestros corazones, conoce el corazón del hombre. La Biblia dice, hermanos, que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. A veces ni uno mismo se conoce, ¿verdad? A veces nosotros, como decía el comercial, yo cuando digo una cosa digo otra, ¿verdad? Entonces a veces somos cambiantes, variamos, ¿verdad? Pero nuestro Dios no cambia, hermano. Su palabra es firme, es veraz. Entonces, vayamos, hermanos, aprendiendo de que debemos de estar alerta cuando Satanás toque el corazón. Vamos con el último. Bueno, hay mucho que hablar, pero un ejemplo también muy palpable. ¿Se acuerdan? El maestro, hermanos, les dice a Pedro, ¿por qué hablaba mucho con Pedro? Porque Pedro, hermanos, pues era muy valiente, ¿verdad? Y se notaba, él siempre, hermanos, tomaba la delantera. Pero, hermanos, así como Pedrito, hermanos, acomedía, le decía, mira, Pedro, Satanás me ha pedido permiso, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Pero una vez vuelto, lo estaba previniendo lo que le iba a pasar. Una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Porque el Señor les decía esas palabras. Y Pedrito, hermanos, como era bien valiente, decía, no, yo no estoy presto solamente a ir a la cárcel. Hasta la muerte estoy presto. ¿De veras, Pedro? Sí. Dice alguien por ahí, una cosa es decir sí y otra cosa es cuando de verdad ya, de verdad hacerlo exactamente. Y ya cuando le empiezan a decir, oye, tú eres de los que andaban con Jesús. Y dice, bueno, me parezco. Hay muchos. Ajá, pero ya después le dicen, oye, pero tu habla te delata. Pues hay muchos galileos, me confundes. Dice, óyeme, que te pareces bastante, sí, pero no lo soy. Y entonces canta el gallito y se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que antes de que el gallo cantara, le negaría 3 veces, hermanos, tuvo la oportunidad Pedro de no negar a su maestro. Entonces, ¿qué queda entender con eso, hermanos? De que nadie de nosotros estamos exentos de ser tentados por Satanás. Jesús lo dijo, hermano, si del árbol verde hicieron esto, ¿qué será del seco? Jesús, hermanos, también pasó la prueba, ¿verdad? Ustedes saben. Cuando, hermanos, Satanás lo tienta, primero lo tentó, hermanos, con su necesidad. Eso también debemos tener muy en cuenta. Satanás conoce nuestras debilidades, sabe por dónde nos va a dar. Sí, nos conoce. Dice, aquí le duele, pues aquí le doy, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús, hermano, dice que había ayunado 40 días y 40 noches. Obviamente él tenía ¿qué? Hambre, porque como ser humano también tenía esas necesidades. ¿Y de dónde se agarró Satanás? Pues de allí, de su necesidad. Y dice, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan ¿qué? En pan. Pregunta, ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? ¿Y por qué no lo hizo? Porque si lo obedece, entonces cae en la tentación de Satanás. ¿Y a quién iba a obedecer? Al maligno, exactamente, así es. Entonces hay que tener cuidado porque Satanás nos ataca en nuestras necesidades, en nuestras debilidades. Y Jesús, hermanos, poderosamente le dice, escrito está, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se defendió el maestro, hermanos? ¿Con violencia? No. ¿Cómo se defendió? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces el Hijo de Dios, hermanos, se debe de defender con la palabra de Dios. Nuestra lucha no es carnal, dice el apóstol San Pablo. Aunque por ahí, hermanos, algunos de nosotros quizás digamos, bueno, pero eso fue allá, los apóstoles, pero ahorita es necesario, por ejemplo, para defenderse, ir al karate, si quiere aprender en defensa personal o tener una armita allí. Pues no para tirarles, pero por lo menos para espantarlos, ¿verdad? Y etcétera. Así tenemos formas de entender la vida,
para protección, un buen seguro, una buena seguridad, etcétera. Pero hermanos, nuestro Dios nos enseña que la mayor seguridad, hermanos, está en la palabra de nuestro Dios. Nuestra fe debe de estar puesta en Él, hermanos, que Él nos guardará. ¿No así dice la Escritura? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ningún mal te vendrá. Bueno, hay mucho de qué hablar. Vamos a continuar. Jesús, hermanos, después que pasa esta prueba, le dice el maligno, dice, bueno, dice, está bien, dice, bueno, si eres hijo de Dios y te sabes defender bien con la Biblia, dice, ahí te va un texto también, yo también sé de Biblia, dice Satanás. Dice, échate de aquí abajo, dice, no está tan alto. Pero dice la Biblia, dice la Escritura, a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se sabe defender Satanás también con la Biblia? Sí la conoce, hermano, sí sabe. Y que sí, ¿y qué le dijo, hermanos, el Señor Jesús? Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no se acaba allí, ¿verdad? Ya hubo 2 reveses para Satanás. Pudo haber dicho también, como la frase de hoy, la tercera es la vencida. Aquí sí no va a poder el maestro. Y dice que en un momento de tiempo, hermanos, le mostró los reinos del mundo. ¿Cuáles estaban? El imperio griego, ¿verdad? La hermosa Babilonia, el gran imperio romano, Egipto, ¿sí? Asiria. Y dice, mira, ves todos estos reinos, a mí me los entregaron. Y yo a quien quiero se los doy. Con la única condición de ¿qué cosa? Postradito me adores. Eso tiene mucho que ver, hermanos, y pongámoslo bien en nuestro corazón. Nos damos cuenta, hermanos, que Satanás no se va a dar por vencido y va a seguir tocando la puerta de nuestro corazón una y otra, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para hacernos ¿qué? Caer, hermanos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Ahora vamos, hermanos, ¿cómo vamos a contrarrestar la tentación? Dice, le dijo el Señor, ¿cómo lo contrarrestó, hermanos, Jesús en la última tentación? Cuando Satanás le mostró los reinos del mundo. ¿Cómo le dijo, hermanos? Vete, Satanás. Lo mismo que le dijo a Pedrito también en cierta ocasión, ¿verdad? Dice, ¿cómo le dijo? Apártate. ¿Se habrá sorprendido Pedro cuando le dijo esto a Jesús? Dice, sí. Dice, pues ¿dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? Pues en ese momento ya le había abierto la puerta del corazón. Entonces, esto es, hermanos, lo que los hijos de Dios debemos de hacer, hermanos. Correr a Satanás, decirle, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás, hermanos. Somos siervos de Dios y a Él le servimos. Entonces, esta es una de las formas de entender para contrarrestar a Satanás y sus tentaciones, es ser siervos del Señor. Sírvale al Señor, hermanos. Lo mismo que le dijo Dios a Abel, si bien hicieres no serás ensalzado. ¿Qué debemos de hacer para vencer, hermanos, la tentación de Satanás? Hacer el bien, ¿sí? Y echar fuera a Satanás cuando él esté tocando la puerta del corazón. ¿Han visto, hermanos, las puertas de hoy que les ponen allí un agujerito y un lentecito? ¿No? Algunos en unos apartamentos, y cuando alguien toca se asoma y dice, si es mi familiar le abro, pero si es un desconocido, no se la abro, ¿verdad? Bueno, si vemos, hermanos, que a lo mejor se mira con más extraño y nadie esperaba a nadie, dice, no, mejor pregunto. Sí, entonces, hermanos, debemos de ser precavidos también nosotros. Si nos damos cuenta, hermanos, que Satanás es que está tocando la puerta de nuestro corazón, nosotros tenemos el poder de decirle, vete, Satanás. Sí, hermanos, solamente hagámoslo. ¿Y ustedes creen que se va? Dice mi hermano que no. Mire, no se va, hermanos, si nosotros estamos con él, si se la abrimos. Pero si se va, Satanás, hermanos, no tiene potestad sobre los hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos libres en Cristo Jesús. Satanás no se va si nosotros le decimos, espérame tantito, déjame pensarlo. Sí, pero se va, hermanos, si nosotros los corremos. ¿No se acuerdan, hermanos, que los discípulos dicen que venían contentos? ¿Por qué? Porque los demonios, ¿qué cosa?
Se sujetan en tu nombre, Señor. ¿Y por qué se sujetaban en el nombre de Cristo, hermanos? Porque los discípulos tenían esa ¿qué? Autoridad. Pero si no tuvieran esa autoridad, como dice mi hermano, vete, Satanás. No, no me voy. Vete. No me voy. Si tú me estás llamando, ¿por qué me voy ahí? ¿Se acuerdan de aquellos exorcistas vagabundos que también intentaron encorrer los demonios? Dice, pues a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes sois. Y se fueron desnudos corriendo estos judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tenían la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, mientras nosotros seamos fieles servidores de Dios, nosotros nos revestimos ¿de qué? De autoridad para correr a Satanás. Amén. Vamos con otra de las herramientas, hermanos, y armas que el Señor nos ha dejado, hermanos, para contrarrestar ahora las tentaciones de Satanás. Dice Primera de Pedro, hermanos, ya casi vamos terminando. Capítulo 5. Versos 6 al 8. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Es cierto que Satanás, hermanos, se va por un poco de tiempo, pero anda merondeando, dice, me voy, dice, pero al ratito regreso, por si te decides. ¿Y qué es lo que debe de hacer, hermano, el Hijo de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Así como Satanás anda como león rugiente, ¿cómo debe de ser la postura de los hijos de Dios? Resistir al diablo, resístelo, ¿verdad? Si ves que él viene, vuélvelo a correr, ¿verdad? Pero ¿de qué manera? Dice aquí, sed templados y ¿qué? Y velad. ¿Velad en qué, hermanos? ¿Mirando una movie hasta la medianoche? ¿Velad en qué? Así es, eso dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Mas si el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. ¿Qué tan prácticos somos en la oración, hermanos? ¿Oramos constantemente? ¿O de vez en cuando? ¿O cuando nos acordamos? Entonces todo es de uno mismo. O sea, quiero decir, depende de cada uno de nosotros cómo usted se revista de poder, de virtud. Y el Señor Jesús, hermanos, fue la misma recomendación que le dio a los discípulos. Dice, mientras yo voy a orar allá, ustedes también aquí quédense y también oren, no se me vayan a dormir, porque el diablo allá anda merondeando. ¿De acuerdo? Sí, Señor. ¿Sí? Y ya se va a orar 1 hora y él llega y los encuentra concentrados en la oración, durmiendo porque estaban fatigados, ¿verdad? Y les dice, no han podido conmigo velar ni siquiera 1 hora. Y les dice el Señor Jesús, orad, velad para que no entréis en ¿qué? Allí está la clave, hermanos. Si nosotros descuidamos la oración, no preguntemos por qué caemos en pecado. Porque estamos descuidando, hermanos, esa herramienta, esa arma que el Señor nos dejó para contrarrestar la tentación y no dejarle abrir la puerta de nuestro corazón a Satanás. ¿Sí? Un hombre o mujer que es constante en la oración no tan fácilmente va a caer en la red y en la tentación del diablo, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces eso, hermanos, es cosa nuestra. Dios nos ha dado el libre albedrío, así que Dios nos ha dado también el poder de decidir, de abrirle la puerta del corazón a Satanás o de abrírsela también a Jesús, ¿verdad? Así que, hermanos, esforcémonos con todo nuestro corazón. Esta es la recomendación, la misma que hace la palabra del Señor. Oremos, hermanos, aunque a veces venimos cansados del trabajo, aunque a veces estamos desvelados, hermanos,
porque a veces, aunque estamos cansados y desvelados, pero cuando tenemos otra cosa material que hacer, hasta nos esforzamos en hacerla. Pero en las cosas del Señor, hermanos, con mayor razón, hermanos, Dios ve el corazón de cada uno de sus hijos. Esforcémonos, hermanos, en armarnos de la armadura de Dios para contrarrestar la tentación. Amén. Amén. Vamos a leer el último versículo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 21. Vamos a leer todos juntos, les invito a que nos pongamos de pie. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 21. Leamos, hermanos, juntos la palabra de nuestro Dios. Y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Y cuando dice el que venciere, hermanos, queda a entender que es fácil a veces, hermanos, abrirle la puerta del corazón al Señor, a veces no. ¿Por qué? Porque la tentación es más fuerte que la buena voluntad de servirle al Señor. Pero ¿qué reclama el Señor? Esfuérzate y sé que, si eres valiente, no violento, ¿verdad? Porque a veces somos más violentos que valientes. Pero esta valentía, hermanos, es espiritual, no de haber quien grita más, no ver quién, hermanos, pues tiene la voz más fuerte para gritar. No, hermanos, sino, hermanos, la valentía consiste en ser obediente, ¿verdad? En obedecer, hermanos, la voluntad de nuestro Dios, hacer las cosas que a Dios le agradan, hacer el bien. Dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien. Hagamos el bien, hermanos, siempre, pero hagámoslo de buena voluntad, con todo nuestro corazón. Cuando pase, hermanos, el que va a recoger la ofrenda, si es que alguien pasa, hermanos, no lo dé con su cara triste. Si no, mejor no lo dé, perdón. Pero es que el Señor dice en la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama. Amén. Así como el Señor se agradó de la ofrenda de Abel. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.